Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo crear IPARs personalizadas y conocerás cuáles son las diferencias con las IPAR estándares y las aplicaremos o las usaremos en uno de nuestros dibujos. Primero debemos saber que hay dos tipos de IPARs. Uno son los IPAR estándar y el otro las IPAR personalizadas. La diferencia es que con una IPAR estándar podemos definir o ingresar cada valor, ya sea de las dimensiones o especificaciones que hemos programado modificar. Por lo tanto, al momento de usarlas, lo que tenemos que hacer es seleccionar cualquiera de esos valores que ya existen. En cambio, con una IPAR personalizada, podemos configurar esos valores para que sean ingresados al momento de crear la nueva parte. Con esto, al momento de usar la IPAR, las dimensiones o características son definidas por el usuario final, o por quien está usando este grupo de partes. Para construir esta IPAR personalizable, vamos a usar la parte B. Esta es una IPAR existente, pero con valores fijos, es decir, es una IPAR estándar. Lo que vamos a realizar es modificar esta IPAR y convertirla en una personalizable. Para ello, debemos cambiar los valores fijos por valores variables. Eso se logra configurando los nuevos valores. Para modificar un IPAR se usa la misma ruta que hemos usado para crear una nueva. Así que abriremos esta pieza primero y luego vamos al panel de gestionar y luego al panel de autor, donde debemos activar la función IPAR. Si no tuviéramos una IPAR construida, el proceso sería el mismo, con la diferencia que tendríamos menos columnas. En esta ventana de parámetros tenemos dos columnas que hemos creado. Es la columna de 1 del diámetro de la pieza y la columna del material de la pieza. Para este ejemplo vamos a cambiar la columna de 1. Con esto queremos darle al usuario la posibilidad de poder escoger cualquier diámetro para esta nueva pieza. Hacemos clic derecho en la columna que queremos modificar con parámetros personalizados. Aparece una ventana con varias opciones y dentro de ella la opción para personalizar los parámetros de esta columna. La activamos y como señal que la hemos seleccionado, cambia a color púrpura. Este cambio me indica que ahora se trata de una columna personalizada. Ahora, una vez que hayamos convertido esta columna en una personalizada, podemos especificar el rango que queremos para esa columna. Hacemos clic derecho nuevamente y en la ventana que aparece seleccionamos esta opción. Una nueva ventana aparece. Para activar sus casillas debemos hacer clic en la celda que indique el valor mínimo como un valor infinito negativo. No podemos dejar este valor porque no hemos diseñado esta IPAR para que soporte esos valores. Así que debemos ingresar los rangos dentro de los cuales el diseño de la pieza no le va a generar error al usuario o a quien use esta IPAR. Entonces, digamos que no queremos que tenga menos de 0.2 pulgadas de diámetro. Y no queremos que tenga más de 1 pulgada de diámetro. Hacemos clic en el valor mínimo e ingresamos 0.2. Luego hacemos clic en el valor máximo e ingresamos 1. Hacemos clic en OK y guardamos los cambios. También podemos especificar el incremento. Sin un incremento se puede elegir cualquier valor decimal que quieran. O podemos restringir los valores para que pueda elegir entre 0.2 y 1 pulgada con incrementos de 5 centésimas de pulgada, por ejemplo. Así que haremos clic derecho nuevamente en la misma columna y elegimos la opción para definir un incremento. En la ventana simple que aparece ingresaremos 0.05 y aceptamos. Con esto ya tenemos nuestra IPAR personalizada. Hacemos clic en OK y esperamos unos segundos para que la nueva configuración se actualice. Ahora vamos a crear un ensamble para ver el uso de este nuevo tipo de IPARs. Vamos a la pestaña de inicio y hacemos clic en nuevo ensamble. En el panel de componentes activamos la opción para ingresar nuestra primera parte. Seleccionamos la parte B y la abrimos. Aparece la ventana para personalizar este IPAR. Por defecto aparece la pieza B. En esta ventana puede ver que en la parte inferior aparece una ruta de destino, donde el programa creará esta nueva parte. Como esta IPAR es personalizable,
En la ventana de la izquierda, donde aparecen los valores del diámetro, podemos modificar ese valor antes de crear la pieza. Hacemos clic sobre ella y el valor cambia a editable. A su costado aparecen dos flechas, lo cual me indica que este valor se puede modificar con incrementos ya establecidos. Podemos subir de uno en uno o ingresar el valor directamente. Imagine que no conocemos el incremento, así que ingresamos 0.24. Antes de hacer clic en OK, presionamos la tecla Enter de nuestro teclado y notará que el valor se redondea en relación al incremento, tomando el valor 0.25. Si ingresamos 0.22, tomará el valor 0.20. Otra característica es que el color del valor que ingresamos nos indica si es el correcto. Si ponemos 0, por ejemplo, el valor se pone en rojo, lo cual me indica que es un valor no aceptado. Si presionamos la tecla Enter de nuestro teclado, tomará el valor mínimo. Este cambio de valor también lo podemos realizar en la tabla, donde la columna personalizable aparece en color púrpura y la fila seleccionada en color negro. Aquí podemos seleccionar la parte que deseamos crear para este nuevo ensamble. Una vez modificado el valor, hacemos clic en OK y nos aparece una nueva ventana. Aquí tenemos dos opciones interesantes. Me pregunta si queremos guardar los cambios en la pieza recién personalizada y en las piezas dependientes. En la ventana de detalle se muestra la pieza B, que es la original, y la nueva pieza a ser creada con los valores que hemos modificado. Junto a la ruta de cada una de ellas aparece una columna, donde vamos a indicar si aplicamos o no aplicamos los cambios. Para este ejemplo, voy a dejar los valores de la pieza original sin modificaciones, pues lo único que quiero, por ahora, es la nueva pieza con las nuevas medidas. Así que hago clic en la pieza original, toda la fila cambia de color, y en la columna de guardar cambios se pone la palabra no, que indica que esta pieza original no se modificará. Ahora hago clic en OK y la nueva pieza se ha creado. Para finalizar, hacemos clic en el botón cerrar o despedir esta ventana. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó el video, dale una manito arriba. Si el contenido lo consideras de utilidad, compártelo. Si quieres ayudar a que este canal crezca, suscríbete. Te lo voy a agradecer. Si lo crees conveniente, déjame un comentario. Te espero en el próximo video.